pueblo de Israel celebraba diferentes fiestas. Las más importantes eran la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de Tabernáculos. Y ya sabemos que la fiesta de la Pascua era los panes sin levadura, se llevaba el cordero, se comía el cordero. Y entendemos que la fiesta de la Pascua era el tipo, la sombra y figura de que Jesucristo, el cordero inmolado, iba a ser sacrificado por nosotros. Ese es el cumplimiento. Todas las fiestas del pueblo de Israel eran sombra y figura o tipo de lo que habría de venir en el nuevo pacto. Entonces la fiesta de la Pascua tipificaba el sacrificio del Cordero Jesucristo por nosotros. La fiesta de Pentecostés, claro que entre ellas habían otras fiestas, la de las trompetas, panes sin levadura, etcétera, pero voy a mencionar las tres más importantes. La fiesta de Pentecostés tipifica la venida del Espíritu Santo. Porque estaban celebrando Pentecostés en el aposento alto cuando el Espíritu Santo descendió sobre aquellos que estaban esperándole. Estaban unánimes juntos y dice que vino un viento recio y llamas como de fuego se posaron en las cabezas de aquellos que estaban en oración unánimes juntos. Entonces la fiesta de Pentecostés tipifica o representa la venida del Espíritu Santo. Con la venida del Espíritu Santo vienen los dones, el poder y la autoridad. Pero hay otra fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cosechas. La fiesta de los tabernáculos era la última fiesta del año y se celebraba de último porque aquí se traía todo lo que se había recogido de las cosechas. Usted puede, nada más para mencionarlo o para tener ahí un respaldo, puede ver en Éxodo 23:16 solamente lo que dice la Escritura, nada más en relación a esta fiesta en particular. Solo lo voy a leer o lo voy a mencionar. Éxodo 23:16 dice: también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. O sea, la fiesta de las primicias es la que habla al principio del verso, que es la fiesta de la siega, la fiesta de las primicias, que es donde se llevan los primeros frutos de los labores de lo que se sembró en el campo. Pero la fiesta de los tabernáculos es la segunda parte del verso 16, que dice: y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Yo quiero que tenga esto muy en mente. La fiesta de las cosechas o de tabernáculos es para recolectar los frutos de la labor. Esto es lo que quiero dejar como un mensaje. En la fiesta de las cosechas es para recolectar el fruto de nuestra labor. Y a partir de eso vamos a seguir hablando. Entonces, hermanos, si hay una fiesta después de Pentecostés, o sea que en el Espíritu, ya hablando en nuestro contexto, el Espíritu Santo viene, se derrama, los dones comienzan a fluir, la gente comienza a imponer manos, los enfermos se sanan, hay poder, hay liberación, los muertos resucitan, pero hay una fiesta todavía después, que es la fiesta de las cosechas o de los tabernáculos para recoger el fruto de nuestra labor. Por supuesto, para hacer nuestra labor eficientemente, necesitamos entrar en un Pentecostés para que los dones sean avivados, porque no podremos hacer eficientemente la labor si no es con el poder y los dones del Espíritu Santo. No estamos menospreciando el Pentecostés y los dones, sino sabiendo que es una herramienta sumamente necesaria, pero no es la finalidad. El Señor Jesús le dijo a los discípulos: quedaos vosotros en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros poder de lo alto. Entonces, cuando reciban poder es que me van a ser testigos. O sea, el poder del Espíritu Santo era necesario para hacer la labor y la misión y cumplir la gran comisión que el Señor les había encomendado de ir y hacer discípulos a las naciones. Ellos solos, sin el Espíritu Santo, no podían. Sin el Pentecostés no podían. Pero Pentecostés no era la finalidad, era el medio para llegar a la cosecha final. Y de eso es que quiero hablar un poquito. Nosotros decimos que el Señor ya viene, que su llegada está pronto, estamos anunciando la venida del Señor, creemos en la segunda venida del Señor, ya no como Salvador, sino como Rey, como Señor. Pero hay una cosa, y es que el Señor no va a venir hasta, como dice la Escritura, que el Evangelio del Reino no sea predicado en todas las naciones.
Ahora, ¿cómo vamos a predicar el evangelio del reino a todas las naciones? Hemos dicho que somos una iglesia profética, una iglesia apostólica. Entonces, si no somos una iglesia evangelística per se, o como tradicionalmente se ha hablado, ¿cómo es que vamos a entrar nosotros en esa gran comisión? ¿Y cómo vamos a ser parte del proceso de acelerar la venida del Señor? Y eso es lo que quiero que este día hablemos, y que usted ponga mucha atención, por favor, o que escuche una y otra vez después lo que vamos a hablar. Quiero que vea en Hechos 3:19. Vamos a irnos de un lado para otro en la Biblia tal vez. Hechos 3:19, lo hemos declarado, lo hemos hablado muchas veces. Es una escritura muy conocida. Alaba a Dios, hermano. Sí, alábele con lo profundo de su corazón. Aunque no diga nada, pero alábelo con lo profundo de su corazón. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, ¿verdad? Cuando nosotros vemos ese verso 19, arrepentirse, convertirse. El arrepentirse, el convertirse, yo podría decir que es la fiesta de la Pascua y la fiesta de Pentecostés. Para que Él os envíe al Espíritu Santo o al Espíritu de Cristo, pero dice primero para que os envíe tiempos de refrigerio. Cuando hablamos de tiempos de refrigerio, no está hablando para que les envíe todo el refrigerio, sino que está hablando de tiempos intermitentes de refrigerio. En otras palabras, está hablando como de recreos, como de recesos, como de pequeños respiros. Está hablando precisamente de la visitación de Dios y de los moveres de avivamiento que ha habido en los últimos tiempos. Nosotros hemos oído, ¿cuántos aquí han escuchado del avivamiento de la calle Azusa en California, o cuántos han leído? 3 personas nada más, no puedo creerlo. Ok, entonces tiene de tarea toda la iglesia ir a buscar a internet. Esos que son aficionados de internet, en vez de estar haciendo cartitas y chateando en internet, me van a buscar a Azusa y van a leer todo sobre el avivamiento de la calle Azusa en California, porque eso le va a dar a usted una base, una plataforma para saber lo que es un avivamiento. Y si alguien tiene algo ya escrito sobre el avivamiento de la calle Azusa del siglo pasado, pues por favor lo hace pasar a los discipulados. Yo tengo por ahí un folletito que se lo presté a alguien, pero es muy importante saber lo que ocurrió. Bueno, ¿cuántos han escuchado del avivamiento de Toronto en Canadá? Unos 5 más, 6 por allá. ¿Y quién ha escuchado del avivamiento de Brownsville en Pensacola? Con Stephen Hill, otros poquitos más, pero veo que la iglesia está ignorante de las cosas que están pasando en el mundo espiritual. No puede ser que una iglesia profética apostólica no sepa lo que está pasando en términos de avivamiento en el mundo espiritual. Así es que tenemos que informarnos. Creo que hay aquí algunos libros de Stephen Hill, que es el predicador que Dios usó en Brownsville para traer el avivamiento de Pensacola. Así rápidamente les voy a decir lo que pasó. Toda esta gente, en su momento y en su circunstancia, fueron líderes de Dios que entraron en tiempos de quebrantamiento, en tiempos de arrepentimiento. Comenzaron a sentir el dolor por el pecado del pueblo, y ellos como líderes se pusieron delante de Dios y pidieron perdón y se quebrantaron. Y entonces a raíz de esta humillación y de este quebrantamiento, Dios les bendijo y comenzó a venir un derramamiento del Espíritu Santo. Vino el mover de la risa, vino el mover del gozo, vino la liberación, vino la sanidad interior, vinieron cosas tremendas, un avivamiento, un fluir que todo el mundo conoció y que todo el mundo iba a Toronto a ver qué era lo que estaba pasando, y todo el mundo iba a Pensacola a ver qué estaba pasando, y lo que ocurrió en la calle Azusa también, todo el mundo escribió sobre eso en periódicos en todos lados. Era una visitación de Dios como nunca antes había habido. Pero ¿qué pasó? Que esa visitación de Dios no fue permanente. ¿Qué ocurrió? Que el Espíritu Santo de pronto como que se fue de ese lugar. Llega un momento, ya por lo menos en Pensacola, hace ya como 2 años, el mover paró. Ya no está el mismo avivamiento, ya no está aquella visitación de Dios, ya no es lo mismo. Algo ocurrió, fue una visitación temporal. La pregunta es, ¿por qué solo son tiempos de refrigerio? ¿Por qué no podemos retener esa vida del Espíritu con nosotros para siempre?
quiere. Y eso es lo que creo yo que Dios quiere hablarnos este día, y que seamos sabios y entendidos para pedir no solo tiempos de refrigerio, no solo un avivamiento pasajero, sino que anhelemos su presencia y su permanencia con nosotros en este lugar. Amén. ¿Están conmigo? Pero quiero que estudien sobre los avivamientos para que ustedes anhelen mucho más que un avivamiento. Un avivamiento se lleva a cabo cuando hay todavía una pequeña llama. En lo natural, ¿cuántos aquí han encendido un anafre para asar carne? A ver. Eso sí, la mayoría, son medios carnívoros aquí, ¿verdad? Bueno, cuando usted va a encender un anafre, ¿verdad? Usted tiene que soplar y esperar y ponerle combustible y etcétera, hasta que los carbones están bien encendidos, ¿verdad? Pero si usted no le da el viento suficiente, el combustible suficiente, entonces, o no le da el fuego suficiente, llega un momento que los carboncitos se empiezan a apagar y ya solo queda un tizoncito, ¿verdad? Y entonces es cuando dice: aviva el fuego, y hay un cántico por ahí. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que fue dado por la imposición de las manos del presbítero. Entonces avivar el fuego es echarle combustible, soplarlo, ponerle otros carbones que están encendidos para que vuelva y encienda la llama y vuelva el fuego para que la carnita se nos pueda quemar. Un avivamiento se pide, y lo decían los hermanos Parol. Me preocupa, dice, cuando la gente clama por un avivamiento, porque si clamamos por un avivamiento es implícito que no tenemos el fuego del Espíritu. Si estamos con el fuego del Espíritu estamos avivados, no necesitamos avivamiento. Pero si se clama por un avivamiento es que reconocemos que la llama está a punto de extinguirse y que necesita ser avivado el fuego. ¿De acuerdo? El avivamiento no se da en el inconverso porque él no tiene el fuego. El avivamiento se da en el creyente que ya recibió al Espíritu Santo, pero que ha dejado apagar el fuego por cualquier circunstancia, o porque los embates de la vida han venido a apagar el fuego, o los afanes diarios, o quizás los objetivos materiales. Descuidamos el fuego del Espíritu y entonces entramos en un estadio de ya casi apagarnos. Y entonces cuando uno empieza: enciende el fuego, Señor, enciende el fuego, o cantamos en el altar de Dios: el fuego está encendido, y venimos al altar para ser encendidos por otras llamitas. O hay quienes durante toda la semana el tizoncito ya se les va a apagar, y el domingo vienen y le agarran un poquito de fuego a los que están encendidos, y entonces ya se van con su fosforito encendido que les dura una semana. Yo le recomiendo que mejor venga también el viernes, porque a veces esa llamita no le dura hasta el domingo, y entonces el viernes puede agarrar otro poquito, ¿verdad? Antes de que se le apague, porque si no vienen un montón de tizones apagados el domingo. Mejor venga el viernes y venga el martes al discipulado, y así le va a durar más la llama, ¿verdad? Amén. El sábado viene con los niños y sube a la torre a orar, y entonces agarra otro poquito de fuego y se sigue encendiendo, ¿verdad? Los carboncitos se encienden y el altar se mantiene encendido. Eso es un avivamiento. Ahora, dijimos que los avivamientos es sinónimo de tiempos de refrigerio. Pero nosotros no queremos solo esos tiempos, aunque para empezar es mejor que nada, ¿verdad, hermanos? Pero necesitamos y queremos que la presencia de Dios se quede con nosotros. Yo quiero que hablemos un poquitito del tabernáculo de David, porque esto tiene mucho que ver con el tiempo en que vamos a entrar. Sabemos que Dios le dio a Moisés un diseño de un tabernáculo que tenía atrios, lugar santo, lugar santísimo. Sabemos los elementos que estaban en ese tabernáculo. Y el arca del pacto del testimonio estaba en el lugar santísimo y nadie podía tocarlo porque era la presencia de Dios. Y allí solo el sumo sacerdote entraba para ministrar una vez al año. Bien, pero después el pueblo de Dios salió de Egipto y anduvo por el desierto, y anduvo el arca del pacto y la anduvo de tienda en tienda. Pero ya después en la historia, y los que estudian historia bíblica van a ver esto, llega un momento que los filisteos roban el arca del pacto. Los filisteos tienen el arca del pacto de la presencia de Dios. Y entonces el pueblo de Israel tiene que recuperar el arca del pacto, porque para ellos es determinante. El arca del pacto es la presencia de Dios mismo. Entonces ellos necesitan recuperar la presencia de Dios en su pueblo. El pueblo de Israel sabía que sin el arca no era nada, como el pueblo de Dios hoy sabe que sin la presencia de Dios no somos nada. Así que sabemos lo que ocurrió, que allí estaba
aquel gigante Goliat, ¿verdad? El que dirigía los escuadrones de los filisteos. Y aquí está David, el dulce cantor de Israel, el que aprendió a vencer al oso y al león mientras estaba allí pastoreando las ovejas de su padre Isaí. Y llega David y sabemos que venció a Goliat con una honda, 5 piedras lisas, de las cuales solo tiró una y fue certera y le cayó en la frente al filisteo. El filisteo cae y él con la misma espada de Goliat le corta la cabeza, y de esa manera el pueblo de Israel puede recuperar el arca del pacto. O sea que recupera la presencia de Dios para traerla otra vez a Israel. Y en ese tiempo es Saúl el que está como rey, pero el arca del pacto la traen a casa de Obed-edom. Pero ya sabemos lo que ocurrió, que la trajeron en carros de caballo, y esa no era la ordenanza del Señor, porque desde el principio el Señor había dicho que la presencia tenía que ir en los hombros de los levitas, que tenía que ser cargado a pie por los levitas. En otras palabras, y puesto en nuestro tiempo, la presencia de Dios no está en carruajes ni en caballos, no está en grandes edificios, no está en grandes ministerios. La presencia de Dios no está en templos hechos de manos humanas. La presencia de Dios está en los hombros y las espaldas de los siervos que buscan al Señor. De manera que entonces, de nuevo trajeron el arca ya a la usanza de Dios en los hombros de los levitas. Y yo quiero que vaya conmigo a Primera de Crónicas capítulo 15. Yo espero que todos los jóvenes tengan Biblia, ¿verdad? Jóvenes, ¿todos tienen Biblia? Levántela ahí. La Biblia es la palabra de Dios y usted la necesita, si no se desnutre. Si alguien no tiene Biblia por falta de finanzas, hable con los pastores Remo y Rosita, ¿verdad? No ellos, el Señor va a proveerles una Biblia, pero hable con ellos, porque queremos que todos los jóvenes tengan su Biblia y que la lean y la subrayen y la escudriñen. Primera de Crónicas capítulo 15, vamos a leer solo 3 versos. Aquí ya está viniendo el arca del pacto y David la está trayendo como Dios dijo. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Yo quiero que vean esto. El lugar que David preparó para el arca era una sencilla tienda de campaña. Algo como uno de estos toldos metálicos donde ha habido una lona, una tienda así, ni siquiera metálico, ¿verdad? Unos postes. Era una tienda de campaña, sencilla, abierta. Ya no tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo. Simplemente el arca del pacto estaba debajo de esa tienda. Pero este nuevo tabernáculo quiere decir algo que es temporal. Es como dijéramos una champa. Un lugar temporal que no tiene paredes fijas, no tiene cimientos. Es algo que se lo puede llevar el viento, se lo puede llevar la inundación, la tempestad. Es algo que hoy es y mañana no es. Y por eso David lo hizo de esa manera. Porque lo que importaba no era lo que estaba afuera, sino la presencia de Dios que estaba dentro del arca. En otras palabras, tú eres un tabernáculo. Nosotros somos un tabernáculo. Y esta parte exterior se va desgastando y un día va a estar en la tierra y se la van a comer los gusanos, porque es un tabernáculo temporal. Pero el arca que está dentro y la presencia de Dios que está dentro es eterna y para siempre. O sea que cuando yo me encuentro con un hermano que tiene al Señor, yo lo respeto, no por lo que está afuera, sino por la presencia de Dios que está adentro. Porque la presencia de Dios en su vida me merece respeto, aunque lo de afuera se vaya a perder. Lo respeto, porque la presencia de Dios está. Entonces, ese nuevo concepto de tabernáculo en David fue tan diferente. Fue completamente diferente. Veamos aquí en el 16, Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 1. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella.
y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo, después de él Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas. Pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes Benaía y Jahaziel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Era algo nuevo, era algo diferente. Estaba abierto el lugar para que continuamente se adorara la presencia de Dios. A partir de ese momento, de día y de noche había cantores, músicos, instrumentistas, adoradores, levitas, hijos de las familias reales de Israel, adorando al Dios altísimo y eterno. De día y de noche había turnos de músicos, de adoradores, 24 horas al día, 365 días al año. Durante 40 años que reinó David, se adoró al Dios de Israel. Oh, sí, alábele, apláudale, porque Él merece ser adorado, Él merece ser exaltado. Y debemos de mirar hacia la visión del tabernáculo de David, donde no hay paredes que limiten, donde no hay nada que estorbe, donde los hombres entienden lo que es adorar la presencia de Dios. Y sonaban continuamente las trompetas, los címbalos de día y de noche. No se cansaban. Y cuando alguien se cansaba, había otro turno que los relevara. Se morían ellos, deseaban ellos estar en ese lugar de preeminencia. O ellos querían ser los que estuvieran adorando allí el arca del pacto, la presencia de Dios. Era un privilegio adorar al Señor. Qué tremendo eso. 40 años, puede imaginarse lo que era Israel en ese tiempo. La presencia de Dios continuamente alabada y exaltada, día y noche, todo el año, sin importar si había feriados o no, o qué día era, durante 40 años de su reinado. Qué tremendo, amados. Hay aquí en la Escritura un salmo que David hizo por causa de esto, como inaugurando este tabernáculo de adoración. Él se paró y él compuso un salmo que ministra tanto mi corazón, y yo quiero pedirle al pueblo que hoy lo leamos todos al unísono. Está allí en Crónicas 16 del 7 hasta el 36, pero quisiera que puestos en pie lo proclamáramos. Yo sé que David lo hizo cantado y algún día lo vamos a hacer cantado todos los 31 versículos o 29 versículos, pero hoy vamos a proclamarlo a una sola voz, desde el verso 7 de Primera de Crónicas 16. Y pueden decir conmigo: entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros hijos de Israel su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Jehová, Él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiese.
Antes por amor de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre la gente su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra, el mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones: Jehová reina. Resuena el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová porque él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid: sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo: amén, y alabó a Jehová. Oh, aleluya. Oh, rabababababababa. Oh, rebebebe, sorrobabababababababa, y si rabababababa. Oh, Dios. Y todo el pueblo adoró a Jehová, Dios de Israel. Oh, amados, cuán poderosa es su palabra y cuán hermosa su presencia. Oh, aleluya. Él merece ser adorado. Él merece ser exaltado. Oh, qué tremendo, amados. Oh, Santo de Israel. Pero sabe, mi hermano, qué pasó. Cuando Salomón, su hijo, construyó templo, la adoración cesó. Y ya el tabernáculo de David no estuvo presente en la casa de Salomón, el hombre más sabio de toda la tierra, pero que terminó en locura y en demencia. El hijo de David, al cual se le concedió levantarle templo, pero que no tuvo un corazón de adorador como lo tuvo David. Y por eso el tabernáculo de David está inconcluso. Estuvo presente una generación, 40 años. Pero la iglesia del Señor está llamada a levantar el tabernáculo de David 24 horas al día, 365 días al año, por todas las generaciones y por toda la eternidad. Por eso Jesús le dijo a la samaritana que el Padre todavía andaba buscando adoradores. Porque por todos los tiempos, desde David hasta el tiempo de Jesús, no encontró quien le adorara 24 horas al día, 365 días al año. Es tremendo. Puede sentarse si quiere o si puede. Yo quiero que veamos un poquito, hablando siempre de eso, en Isaías 16:5. Para que entendamos mejor el llamado de Dios a este tiempo. Isaías 16:5. Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. ¿De quién está hablando? De Jesús, que se sentará en el trono de misericordia firmemente en el tabernáculo de David, para que juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Ahora en Isaías 22:22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. ¿Cuál es la llave de la casa de David?
Jesús, la adoración es la llave, pero sobre quién ponen la llave es Jesús. Jesús llevó el madero en sus hombros, ¿verdad? El madero, hermanos, es llevar al monte toda la humanidad y la carnalidad para ser crucificada. Pero es sobre el hombro, dice que la unción, por causa de la unción, el yugo se pudre y la carga es quitada del hombro. O sea que la carga del madero que él llevaba es quitada y es puesta en su lugar la llave de David. ¿Cuál era la llave de David? ¿Cómo fue que David atrajo la presencia de Dios a su reinado? A través de la adoración. Una llave es un elemento que abre y cierra. Y la llave de David abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. En otras palabras, abre los cielos, abre la bendición, abre la prosperidad, abre la sanidad y cierra la maldición y cierra los decretos de muerte y cierra las tinieblas. Y Jesús, que es del linaje de David, es el que tiene la llave de David en su hombro, porque cuando David era el adorador que adoraba 24 horas al día en su reino, estamos hablando o tipificando a Jesucristo y a él resucitado. De la raíz de Isaí, del tronco de David, viene Jesús. Y si quiere confirmarlo, en Apocalipsis 3:7, Apocalipsis 3:7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, o sea el Cordero Jesús, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Pero ¿sabe lo tremendo, amado? Es que usted y yo tenemos en nuestro corazón al que tiene la llave. Nosotros tenemos a aquel en cuyo hombro está la llave de David y el que está sentado en el trono de David. Y somos el tabernáculo. En nosotros está el adorador supremo. Si nosotros viéramos a través de la escritura entre el antiguo y el nuevo pacto y buscáramos un adorador, el primogénito de los adoradores se llama Jesús. Yeshua, el Señor, el que viene de la raíz de David, el que se sentó en el trono de David, el adorador eterno, el que en nosotros adora al Padre. Sin Él en nosotros no podemos adorarle. Y la adoración es una llave poderosísima. ¿Por qué le hablo de esto cuando comencé hablando de cosecha? Tiene mucho que ver. Nosotros entramos en el Pentecostés, en el poder y la unción del Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés, pero uno de los propósitos del Pentecostés es que se aviven los dones proféticos en el pueblo, que los que tienen la unción profética comiencen a declarar, a profetizar, a atraer la presencia de Dios, que comiencen a declarar las verdades de Dios, que comiencen a cantar en el Espíritu. Usted sabe que todos estos adoradores que estaban con David eran profetas. Ellos profetizaban en cántico. Eran profetas salmistas. Hoy día se ha perdido el concepto del profeta salmista, porque lo que hay son cantores, son músicos para entretener y atraer a la gente. Nunca en el tabernáculo de David el propósito de la música, del canto y la adoración fue para atraer a la gente. Siempre fue para atraer la presencia de Dios a la tierra. Ese es el propósito de la adoración. Dios no levantó músicos artistas. Dios levantó adoradores que bajo la unción puedan proclamar la palabra y fluir con la melodía del cielo. Profetas salmistas es lo que Dios quiere, adoradores en espíritu y en verdad. Que no se preocupen si a la gente le gustó o no le gustó, sino que sepan que están agradando al Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo está agradado con la melodía y con el canto, lo menos que puede hacer Dios desde arriba es romper los cielos y descender con su presencia. La Escritura dice en Isaías, ¿verdad? Oh, si rompieses los cielos y descendieras como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, y derritiese los montes y a tu presencia se conmovieran las naciones. ¿Cómo es que Él puede descender?
Cuando los profetas de Dios declaran su palabra, le recuerdan su promesa, y Dios desde arriba rompe los cielos y desciende como un fuego abrasador y hace hervir las aguas del Espíritu en nosotros. Eso es el tabernáculo de David. ¿Y qué ocurre cuando la presencia de Dios desciende? La gente empieza a entrar en avivamiento. Los tizoncitos que se estaban apagando se empiezan a encender porque no soportan el fuego de Dios en su vida. No hay nadie que se pueda negar a entrar en el fuego de Dios ni en el río de la vida del Espíritu cuando la presencia de Dios desciende. Hasta el más pintado, hasta el más embotado y que venga con pistola, el que fuma, el que bebe, no me importa. Cuando la presencia de Dios desciende, los hombres tiemblan, el más fuerte tiembla y es nada delante de su presencia. Para que venga la gran cosecha allá afuera, nosotros necesitamos el avivamiento. Y en medio del avivamiento, los que tienen la unción profética van a empezar a declarar y van a empezar a atraer la presencia de Dios de los cielos a la tierra. Se va a abrir, los cielos se van a abrir, y entonces ¿sabe qué va a pasar? Los ministros de la palabra, los que vinieron hoy aquí, que fueron quemados con la espada, entonces ellos van a poder declarar la palabra, proclamar la palabra a cielo descubierto, con la unción de Dios cayendo directamente y respaldando la palabra de Dios. Porque mucho esfuerzo han hecho los evangelistas hasta ahora. Se llenan tal vez los estadios, o a veces estadios de 10,000 y llegan 3,000. Y se preparan en 40 días de ayuno para buscar cuál es la palabra. Pero hay 3 elementos para la cosecha. Una es fe en la palabra de Dios. 2, reconocer que la obra es de Dios. Y 3, saber que es el kairos o el tiempo de Dios. Si esos 3 elementos no están juntos, en vano ayunan 40 días, en vano hacen mucha publicidad por todas las radios, y quizás llegue gente, a lo mejor la mayoría son de iglesias, unos pocos no son convertidos, y tal vez de un esfuerzo de muchos miles de lempiras, se salvan, póngale que 1,000 almas, y de esos 1,000, si no tienen el seguimiento adecuado, cuando pasó la unción quedaron 10. ¿No cree usted que hemos estado esforzándonos mucho? Pero ¿sabe qué? Cuando la adoración hace que los cielos se rompan y la presencia de Dios desciende, las vidas corren a buscar al Señor. No necesita ni predicar mucho. Cuando es el tiempo de Dios y las condiciones son las adecuadas, la gente corre, y todo el que invoca el nombre del Señor es salvo y ni necesita que le prediquen mucho. Como iglesia apostólica profética que somos, necesitamos ser entendidos. Necesitamos una mentalidad apostólica para ceñirnos al diseño divino. ¿Qué quiere decir apostólica, hermanos? No crean que es un nombre grande que se le está dando ahora a ciertos siervos. Si la palabra apóstol solo quiere decir enviado. Y lo único que significa que una iglesia apostólica tiene conciencia de reino y sabe que tiene que hacer la obra por fuera de las 4 paredes del templo. Sabe que es enviada a las naciones, no solamente a predicar el evangelio, sino a ser discípulos a las naciones. Y no escatima esfuerzos en ir. Eso es una iglesia apostólica. No es nada extraño. Profética en el sentido de tener la visión correcta, el ojo de Dios, el ojo de águila, para ver exactamente lo que Dios está viendo, para ver como el criado de Eliseo. Eliseo miraba a los que estaban con él, el criado no lo miraba, pero cuando los ojos fueron abiertos y tuvo la visión correcta, vio que eran más los que estaban con ellos que el ejército contrario. Por eso necesitamos la unción profética en la iglesia, para que los ojos del pueblo sean abiertos y puedan ver los que están con nosotros. Que podamos ver en el ámbito del Espíritu, podamos ver en el reino, podamos ver qué es lo que Dios quiere que hagamos, cómo lo hagamos, tener discernimiento, sabiduría. Cuándo hablar, cuándo callar, cuándo declarar, cuándo no. Y vuelvo y repito, no es un ministerio de púlpito, no es un hombre ungido, es un cuerpo de muchos miembros.
un cuerpo de muchos miembros. Porque entonces la iglesia que es apostólica y profética será una iglesia evangelística en la unción apostólica y profética. Porque antes de la venida del Señor, la unción de la iglesia tiene que ser evangelística. Porque la unción del Espíritu Santo siempre es evangelística. La razón por la cual Jesús vino fue por las almas perdidas. El botín que le quitamos al enemigo son las almas. O sea que finalmente eso tiene que ser la razón de la guerra espiritual. Eso tiene que ser la razón del ministerio profético, que todas las naciones de la tierra se conviertan al Señor Jesús y que todos los reyes adoren y alaben al Santo de Israel. Esa es la razón. ¿Por qué estamos en esta tierra? Para ser instrumentos de cambio y que el reino de los cielos sea establecido en la tierra. Cada uno de nosotros tiene una parte activa. Pero tenemos que ubicarnos. No podemos ir sin unción a predicar el evangelio. No se va a convertir ni el gato de la casa. Tenemos que ir en el tiempo de Dios, con el respaldo de Dios, con la unción de Dios, con cielos abiertos. Los cielos de la Lima necesitan ser abiertos. Los cielos de toda la ciudad metropolitana, del Valle de Sula, necesitan ser abiertos. ¿Quién va a abrir los cielos? Los profetas de Dios, como Elías abrió los cielos. Necesitamos estar ubicados, hermanos. No es que estamos en contra del evangelismo, es que entendemos un evangelismo más agresivo en el tiempo de Dios y con la unción de Dios, a cielos abiertos y con la palabra efectiva, para que la cosecha sea abundante y valga la pena. ¿Me entienden? ¿Me está captando lo que le digo, hermano? Entonces la adoración o restaurar el tabernáculo de David es un elemento básico y primordial antes de la gran cosecha. La adoración es previa a la gran cosecha. Yo quisiera que vea en Amós, el profeta Amós nos declara la promesa del Señor. Aleluya. Amós, antes de Abdías, ¿verdad? En el capítulo 9, verso 11. En aquel día, ¿cuál día? Hoy, hermanos. Yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Hermano, medite bien lo que aquí dice, por favor. Es posible que haya visto esta escritura, pero yo quiero que la lea con entendimiento espiritual. Aquí está declarando el profeta Amós que obviamente el tabernáculo de David está caído, ya no se está haciendo lo que se hacía antes, ya no está la adoración continua junto al arca del pacto, ok. Pero dice Amós, de parte del Señor, que va a cerrar los portillos, ¿verdad? A través de los cuales se fuga la unción, que va a levantar las ruinas, o sea que hay unos pequeños cimientos. En cada generación ha habido un remanente que ha mantenido la visión, y en este tiempo las ruinas es lo que traemos nosotros ancestralmente, ese fuego en nuestro corazón de que de nuevo sea levantado el tabernáculo de David. Y dice que lo edificará. El tabernáculo no está hablando necesariamente de una champa, está hablando de nosotros como cuerpo que somos el tabernáculo, así como lo edificó en el tiempo pasado. Pero hay una razón. Yo no sé si lo había visto en conjunto. ¿Cuál es la razón de edificar el tabernáculo de David? No solo es, hermanos, para que haya más músicos en los ministerios de alabanza. No solo es para que compongan cánticos. Hay una razón por el cual el tabernáculo de David, la adoración voluntaria, es restaurada 24 horas al día. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. El monte Edom o los edomitas provienen de Esaú. Eso ya lo tiene que ir a buscar a la historia.
Pero esto lo dice a todos los gentiles, a todas las naciones. Esto no solo es para Israel, esto es para todas las naciones de la tierra. Dice Jehová que hace esto, que en Honduras Él reedificará las ruinas y los cimientos del tabernáculo de David que ha estado caído. El Señor lo ha dicho para que sobre todos aquellos que sean invocado el nombre del Señor sean salvos. Ese es el propósito de que sea restaurada la adoración en la casa del Señor. Usted puede ver lo que es repetido en Hechos, en el capítulo 15 de los Hechos. Santo eres Dios. En el verso 16. Después de esto, está hablando antes de los gentiles. Después de esto, volveré, dice el Señor, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo. Y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, o sea, después de Pentecostés. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres, o sea, los que no estaban en Pentecostés, busquen al Señor, y todos los gentiles, o sea, todas las gentes que no son de Israel, ahí estábamos nosotros, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, para que todos busquen al Señor. Es necesario que el tabernáculo de David sea reedificado. Él dice que Él lo haría. Y usted dirá, ¿y cómo usted sabe que este es el tiempo que Dios está restaurando el tabernáculo de David? ¿Sabe por qué lo sé? Porque estamos en el tercer día, en donde se manifiesta el poder de la resurrección. Déjeme explicarle esto lo estaba recibiendo ahorita. Jesucristo, cuando anduvo sobre la tierra, tuvo un cuerpo. Y ese cuerpo era un cuerpo mortal, pero que fue cambiado en un cuerpo glorificado. Jesucristo murió, pero al tercer día resucitó. Y resucitó con un cuerpo glorificado, y Él pasó a ser el tabernáculo. Dice la Escritura, aquí está el Hijo de David, el tabernáculo de Dios con los hombres. En el tercer día, Él pasó a ser el adorador eterno, porque Él venció al imperio del pecado y de la muerte. Él ya no vería muerte. Él dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Él venció a la muerte, Él tuvo eternidad. Y a partir de ese momento, Jesús ya no estaba limitado por un cuerpo físico, sino que pasó a ser el adorador eterno. El tabernáculo suyo, el cuerpo mortal que tuvo, fue levantado. Ahí se cumplió primeramente la profecía de Amós. Su pueblo fue levantado en un cuerpo glorificado. El tabernáculo de David, que estaba ahí caído en tierra, fue levantado por el poder de la resurrección en Cristo con un cuerpo glorificado, para que Él adorara eternamente al Padre y Dios de los cielos, allá en el tercer cielo de día y de noche, y que nada le limite. Pero todo lo que ocurrió a Jesús es para nosotros, su iglesia, en este tiempo. Y estamos en el tercer día. Los años, los tiempos, el cronos del hombre se comenzó a contar desde que nació Jesús. Nosotros en nuestro calendario gregoriano occidental, como lo quiera llamar, estamos en el año 2003 después del nacimiento de Cristo. Hay un pequeño error y quizá no es el 2003, puede ser el 2005 o 2006. Pero estamos en el tercer milenio. La Escritura dice que un día es como 1000 años. O sea que nosotros hemos iniciado el tercer día o el tercer milenio, en el cual el poder de la resurrección de Cristo cae sobre su cuerpo, que es la iglesia, para que todo lo corruptible sea absorbido por lo incorruptible, y que este tabernáculo de muerte se vista de inmortalidad para adorar al Dios vivo 24 horas al día. Estamos en el tercer día y el poder de la resurrección está sobre la iglesia para levantar a su cuerpo para adorar al Dios de toda la tierra. Si usted no lo entiende, pídale al Espíritu Santo que se lo revele. Necesitamos levantar nuestras antenas espirituales. Aquellos que están bien sintonizados con el Espíritu Santo
Y después yo creo que le puede preguntar a la hermana Iona. Ella no sabe que yo iba a hablar de esto. Pero estoy segura, casi 99% segura, que a partir del año 2000, 2001, la hermana Iona comenzó a sentir en su espíritu un deseo de solo estar adorando al Señor. ¿Cierto, hermana Iona? Que hubo una señal en el 2001, al inicio del 2001, para aquellos que están escuchando la voz de Dios, que este era el tiempo de llenar la tierra con adoración. Él dijo que cubriría la tierra con su gloria como las aguas cubren la mar. Usted me va a decir, ¿y cómo vamos a hacer nosotros para estar cantando 24 horas al día? Es que tenemos un concepto tan equivocado de adoración. Es que en aquel tiempo, en el tiempo de David, el Espíritu Santo no moraba dentro del corazón del hombre. Y ellos tenían que estar cantando y adorando a Dios para atraer su presencia. Hoy día el Espíritu Santo vive y mora dentro de nosotros. Su presencia está en nosotros. Nuestra responsabilidad es mantener la presencia de Dios en nuestras vidas a través de la obediencia, a través de la rectitud, a través de la sujeción, a través de adorar al único Dios, al único y verdadero Dios 24 horas al día. Un pueblo llamado a la santidad, un pueblo llamado a la adoración, un pueblo llamado a la negación, un pueblo llamado a hacer las obras que Él hacía. Un pueblo que ande en amor, un pueblo que se interese por el hermano, un pueblo que cubra al desnudo, un pueblo que le dé de comer al hambriento, un pueblo que ore 24 horas al día, que gime en el Espíritu, un pueblo que declare a la creación la palabra de Dios, un pueblo que viva su palabra desde que sale el sol hasta que se pone. Y como un fruto natural vendrán los cánticos de adoración para exaltar al único y digno Rey y Dios de toda la tierra. Espero que me haya comprendido lo que hablamos. Necesitamos avivamiento para que el espíritu de adoración llene nuestras vidas y que nuestro anhelo sea de verdad vivir para el Señor y que todo lo demás pierda importancia. Lo importante no es el ministerio, no es el llamado. Lo importante es agradarlo a Él y hacer lo que Él quiere que hagamos. Eso es lo importante. Y entonces con esa adoración, los cielos abiertos, la presencia de Dios en nuestra congregación atraerá a muchos. Porque el tabernáculo será restaurado. El tabernáculo de David será restaurado. Y entonces todos aquellos sobre los cuales se invoque el nombre del Señor serán salvos. Aquellos sobre los cuales declaremos la palabra de salvación serán salvos. Y entonces será un evangelismo efectivo, lleno del poder de Dios. Por supuesto, una iglesia profética, apostólica, es una iglesia adoradora. Es un pueblo que ama a Dios sobre todas las cosas. Y el que ama a Dios quiere agradarlo a Él y a Él le gusta que le canten. Porque Él hizo la música para Él. Pero el cantarle a Él es solo una forma de adorarle. Porque de nada sirve que le venga a cantar aquí si cuando sale murmura, si cuando sale se pelea con el hermano, si no paga sus diezmos y ofrendas, si no tiene conmiseración de los demás, si no tiene compasión de los demás, del caído, si no lee la palabra, si no ora. De nada sirve. El cántico tiene que ser un fruto de labios de un corazón que de verdad cree y confiesa su nombre. La restauración comienza aquí adentro. Amados, este es un llamado especial a nosotros como congregación y a mucho pueblo que está por ahí, que ha tenido este llamado y que a veces se siente desubicado y no ha entendido dónde está. Pero es un llamado de trompeta para que el tabernáculo de David se levante, el cuerpo de Cristo se levante y le adore a Él con toda la intensidad de su corazón. Yo quiero invitar a mis hermanos adoradores, a los Asaf, a los Davides de este tiempo que pasen, por favor. Mientras ellos pasan, solo voy a leerle una palabra para terminar, Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este es el fin de los tiempos. Y será predicado este evangelio del reino. El evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Amados, el evangelio del reino tiene que ser predicado a todas las naciones. Porque cuando el Señor juzgue la tierra, dice que llamará a las naciones de la tierra. No dice que va a llamar individualmente, va a haber un juicio de las naciones. Amados, yo anhelo de todo corazón que cuando el Señor esté llamando a las naciones de la tierra y llame a Honduras, los hondureños estemos allí delante de todas las naciones y reconozcamos que Jesucristo es el Rey de nuestra nación. Y si así será, amados, este es el tiempo. Este es el tiempo del avivamiento de nuestro corazón. Y este es el tiempo de la lluvia de Dios. Porque el tiempo de la cosecha ya viene. El tiempo en que vamos a recoger el fruto de la labor.